Zacata y TQC les damos la bienvenida a la Hora del Experto. Este es un espacio diseñado para compartir conocimientos y experiencias a cargo de expertos del sector agrícola, pecuario y de sanidad ambiental. El día de hoy contamos con la presencia de dos expertos. Felipe Izquierdo es ingeniero egresado de la Universidad Mayor de Chile, cuenta con una especialización en cultivos hortícolas y con 15 años de experiencia en Zacata Seed Chile, realizando ventas y desarrollo y marketing en Chile y Bolivia. Contamos con la presencia también de Christopher Egoavil, él es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Agraria La Molina, cuenta con un magíster de Administración de Agronegocios en la Universidad de San y es especialista en horticultura, actualmente representante comercial de Zacata en Perú. El tema que vamos a tocar el día de hoy es experiencias y factores de éxito en el cultivo de sandía delicia. Algunos temas a tomar en cuenta con respecto a la mecánica y cómo funciona la hora del experto. Luego de esta breve introducción pasaremos al desarrollo del tema por un tiempo aproximado de 90 minutos y finalmente resolveremos las preguntas por un tiempo aproximado de 20 minutos. Todos los micrófonos de los espectadores se encontrarán apagados durante la charla. Todos los participantes pueden enviar sus preguntas a través del chat o por el botón de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. Al final de la presentación del tema, los ponentes van a resolver algunas de estas preguntas. Todos los asistentes recibirán la presentación de los ponentes vía correo electrónico y los asistentes que permanezcan conectados durante toda la conferencia recibirán un certificado de participación a nombre de Zacata, TQC y la Hora del Experto. Sin más preámbulo, vamos a empezar con el desarrollo de los temas que nos tienen congregados el día de hoy, a cargo de Felipe Izquierdo. Felipe, por favor, puedes empezar a compartir tu presentación. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Felipe Izquierdo, trabajo en el Zacata Seed Chile, como dijeron ahí, hace ya más de 15 años. Y les voy a comentar o hacer una presentación sobre sandía delicia, sobre también principalmente guías, cómo producimos sandía actualmente en Chile. Bueno, primero hablarles sobre el origen de la sandía. La sandía, el nombre científico es Citrilus lanatus, es una planta herbácea monoica. Su origen se presume que vino de África. Hay evidencia arqueológica que data de hace más de 5.000 años atrás. La sandía fue introducida por los musulmanes durante la dominación árabe y Asia es el principal continente productor de sandía, cerca de un 80%. África, Europa y Norteamérica tienen producciones muy destacables y China actualmente es el principal país productor. Sobre superficie y consumo de sandía, yo les voy a hablar un poquito de los datos que tenemos acá en Chile, aunque todos saben que las cifras siempre son bastante diferentes del censo y lo que uno puede presumir de lo que hay. Pero se habla de que el año 2012 habían cerca de 2.600 hectáreas, 2013, 2.800, y así se estima que actualmente ha ido aumentando la superficie de sandía en Chile, porque también había un mayor consumo en estos carritos que venden en la calle, en los vasitos ya con la sandía prepicada. Entonces, más o menos se estima que actualmente estamos en el borde de las 3.000 a 3.500 hectáreas. Bueno, para hacer un poquito de historia, en Chile al menos existen registros, ahí pueden ver cargando en mulas, en carretillas y bueyes, sandía del año 1925, donde normalmente en esos años se cultivaban solamente variedades OP, que no tenían mucha resistencia, no tenían muy buenas características, pero era lo que había. Cerca del año 2000 ya comienzan las empresas con genética a incorporar los híbridos al mercado. Y una vez del año 2000 en adelante ya los híbridos se toman el mercado, al menos aquí en Chile. En sandía se puede clasificar de acuerdo a tipo de color de cáscara, tamaño de fruto, forma, sabor, con, sin semilla, de distintas maneras como lo pueden ver ustedes ahí en la foto. La clasificación de la sandía es una especie anual, monoica, herbácea, de tallos con guías tiernas, flexibles, rastreras, que pueden alcanzar de 4 a 6 metros a lo largo, provistas de zarcillos bífidos o trífidos, por medio de los cuales
puede tener un hábito trepador, su fruto es climactérico y corresponde a un pepónide o una llamada también falsa baya. Sobre el consumo de sandía en Chile podemos ver que responde a una curva semejante a una curva de normalidad, donde aquí en Chile nosotros estamos bastante acostumbrados a consumir sandía en la época que ya empieza a haber buenas temperaturas. Asociamos el consumo de sandía a buenas temperaturas. Entonces, normalmente empezamos a preocuparnos y a consumir sandía desde noviembre hasta marzo aproximadamente. También no se consume en otras épocas porque por un tema de clima no tenemos posibilidades y las exportaciones de sandía llegan sandía muy cara. Entonces, en general se consume bastante poco cuando el consumo baja y se hace mucho más potente el consumo en la época de verano con la sandía nacional. Pero en los últimos años se ha visto un incremento bastante fuerte en los supermercados de la sandía del Perú, donde también con un precio bastante más asequible que actualmente incluso están llegando sandías de Brasil, pero a precios muy altos. Entonces, bueno, yo sé que a los peruanos en general les interesa mucho el mercado de Chile, sobre todo apuntar a los buenos precios que se pueden obtener durante la época de noviembre, diciembre, incluso hasta las primeras semanas de enero. Comentarles que Sandía Delicia tiene un ciclo medio precoz y aquí en Chile al menos nosotros logramos cosechar anticipadamente con respecto a otras variedades. Entonces nosotros con Sandía Delicia en Chile empezamos a cosechar en diciembre y logramos optar a una buena curva de precio en esa época. Sobre germinación y desarrollo les voy a tocar algunos temas sobre las temperaturas que se requieren para que germinen las semillas. Se requieren un mínimo de 12 a 16 grados con un óptimo de 28 a 30 grados Celsius. La aparición de la radícula va a estar limitada por las bajas temperaturas. Los plantines de sandía poseen elevada tasa de crecimiento inicial debido a las reservas almacenadas y los lípidos y proteínas disponibles que tienen disponible para el crecimiento de la planta. Ahí en la foto ustedes pueden ver bandejas donde están germinando, está ahí con la testa y otras que a la mano derecha donde ya está una plantita un poquito más desarrollada en la fase juvenil. Las raíces, en general, el sistema radical de la planta es amplio, ramificado. La raíz principal se divide en raíces primarias y estas se vuelven a subdividir. Es superficial y la mayoría se encuentra entre los 30 a 50 centímetros. Se generan raíces adventicias y ramificaciones que pueden llegar a forma de una masa densa dentro de un volumen. Nosotros siempre tenemos que tener en consideración que cuando nosotros vemos una planta de sandía, tenemos que imaginarnos que las raíces que debe tener esa sandía deben estar en el mismo etapa, o sea, una imagen como una imagen especular. Entonces, si uno tiene una sandía que las hojas ya están creciendo, uno tiene que ir corriendo el riego porque esas raíces ya van creciendo, aunque uno no las vea, las raíces van creciendo en superficie. Bueno, sobre el crecimiento, la sandía se caracteriza por tener un crecimiento indeterminado. Los tallos o guías son herbáceos, cilíndricos y se desarrollan zarcillos y flores brotando nuevos tallos de las axilas de las hojas. Las hojas son vellosas, pecioladas y partidas, divididas de 3 a 5 lóculos. Las hojas presentan un fototropismo positivo, o sea, se mueven buscando el sol. Las flores son solitarias, de color amarillo, y pueden ser masculinas, femeninas o hermafroditas. Sobre los frutos, el fruto presenta forma redonda, ovalada, cilíndrica, muestra una corteza dura y lisa, que pueden tener un grosor desde 1 a 4 centímetros de grosor y puede sobrepasar los 20 kilos y desarrollar un diámetro de 30 centímetros. El color de la pulpa va a depender de la especie, de la variedad y los tonos irán desde el rosado, rojo intenso y amarillo. En este caso aquí puse fotos de Sandía Delicia. Esta fue una de las primeras fotos cuando nosotros iniciamos el desarrollo y nos dimos cuenta que teníamos una sandía muy especial porque un color muy atractivo por fuera y que lograba pesos y tamaños bastante grandes con respecto a
a los testigos y a las plantas que nosotros habíamos estado acostumbrados a ver. La cáscara es un color verde con vetas verde medio, muy dura, resistente al transporte, calibres son superiores a 15 kilos. Justamente en este caso nosotros tuvimos la suerte que en ese año, cuando iniciamos el trabajo con Sandía Delicia, un periodista andaba por ahí en el campo y hizo un reportaje sobre Sandía Delicia a un agricultor y aparecimos en las noticias, una publicidad que fue muy bueno porque nos dio el puntapié inicial para partir con el desarrollo de Sandía Delicia. Bueno, como ya les dije, Sandía Delicia tiene un alto porcentaje de calibres extras y primera. Sobre el fruto, los frutos de sandía en general se consumen maduros. El índice de madurez está dado por los contenidos de azúcar o grados Brix, sólidos solubles. Los frutos maduros se reconocen por los distintos signos. Algunos las golpean, otros ven el pedúnculo si está seco, otros ven que la mancha basal que pase de un tono blanco a un tono crema, o que la parte superior se ponga como un polvo blanquecino semejante a cera que cubre el fruto. En Sandía Delicia, aquí hay una foto que quise mostrar las características que tiene el fruto de Sandía Delicia. Tiene una pepas muy pequeña, entonces es bastante cómoda para cuando uno la quiere comer. Es bastante dulce también y hace un contraste muy bonito entre ese tono blanco de la cáscara, el tono rojo intenso que tiene y esta pepa negra chiquitita. Pueden ver ahí, estas fotos también fueron de los primeros momentos cuando nosotros iniciamos los trabajos con Delicia. Y es una variedad tipo All Sweet, un color externo verde oscuro con vetas verde brillante, verde medio brillante, un color interno rojo muy intenso, una planta bastante rústica y aquí hace bastante la diferencia con la competencia y con las otras variedades que hay en el mercado, y porque es muy vigorosa, pese a tener partir de una semilla más o menos pequeña, logra unas plantas de mucho vigor y bastante desarrolladas con respecto a las plantas de la competencia. En términos de grados Brix, también el fruto de Sandía Delicia logra fácilmente superar los 13 grados. Normalmente nosotros encontramos una sandía dulce cuando ya tiene de 10 grados hacia arriba. Ahí podemos ver una foto comparando Sandía Delicia con la foto del testigo comúnmente que se hace acá en Chile, que es el mismo que se hace allá en Perú, que no lo vamos a nombrar, pero es una sandía muy famosa. Y bueno, Sandía Delicia, ustedes pueden ver que la cosmética que tiene es igual o mejor y en tamaño también logra superar al testigo. Esta es una foto ya de la temporada 2019, donde nosotros ahí ya generamos una paleta porque justamente ese año ganamos una competencia y nos apoyamos con el marketing de Sandía Delicia como la sandía reina del año 2019. Podemos ver comparación de frutos. Estos frutos son frutos tempranos, o sea, frutos que les tocó lidiar con el frío, y podemos ver que Sandía Delicia se comporta bastante bien cuando le toca lidiar con frío. Pese a que no es una sandía extremadamente precoz, sí sirve para ponerla en la estación temprana. Ahí podemos ver más fotos de Sandía Delicia y pueden ver los frutos que son muy homogéneos, o sea, prácticamente son todos igualitos, no hay muchas diferencias, es muy homogéneo en términos de cosecha, en términos de calibres homogéneos y en forma y color de la fruta. La floración y los factores ambientales que inciden en la floración. Las flores son solitarias, en general el cultivo de la sandía son masculinas, también tienen flores femeninas separadas o dentro de la misma planta. Las flores femeninas se diferencian fácilmente porque poseen un ovario ínfero, es velloso y ovoide, recordando a lo que puede ser una sandía chiquitita. La pueden ver ahí en la foto a la derecha, que es una mini sandía que termina en flor, ¿cierto? Las flores masculinas tienen 8 estambres de igual longitud, soldados por su filamento. Puede florecer en una amplia gama de largos de día. La radiación solar no va a incidir en la floración. Las primeras flores son las masculinas y a continuación vienen las femeninas. Hay que tener ojo que las flores pueden caerse debido a altas o bajas temperaturas.
Es importante nombrar que Sandía Delicia presenta una alta cantidad de flores femeninas, lo que se traduce finalmente en una alta cantidad de flores que pueden ser polinizadas, pueden ser cuajadas y terminar finalmente siendo un fruto cosechable de sandía. Y por eso también se logran altos rendimientos. Los agentes polinizadores en sandía, las flores femeninas, son las primeros que abren. O sea, las flores femeninas que primero abren darán origen a los frutos que tendrán mayor precio de venta. El manejo de las abejas en los inicios de la floración va a ser clave entonces. El número de visitas que realice la abeja a la flor originará frutos de mejor calibre, sin deformaciones. Hay que tener ojo con usar productos compatibles y aplicar idealmente en la mañana o tarde para no matar nuestra población de abejas. Normalmente lo que se utiliza o se recomienda en términos de polinizadores para sandía, se habla de en cultivos forzados, que ya lo vamos a hablar, qué es lo que son los cultivos forzados, los que van bajo túnel o mulch, con mulch y túnel. Se utilizan colmenas después de los 40 días después de trasplante y un número de 8 a 10 colmenas. Para los cultivos al aire libre, sin ser cultivos forzados, se utiliza a los 45 días después del trasplante y se utiliza un mínimo de 6 colmenas por hectárea. Los factores ambientales y el efecto sobre la planta de sandía. El factor ambiental más importante que nosotros tenemos en los cultivos de sandía es la temperatura, sin duda. Y la temperatura va a influir principalmente en funciones vitales como son germinación, transpiración, fotosíntesis, floración, etc. La temperatura óptima para el crecimiento de una sandía es de 25 a 35 grados Celsius durante el día y 18 a 22 grados Celsius por la noche. La sandía es una especie muy sensible a las heladas y la temperatura mínima para que abran las flores, o sea, para la antesis, requiere de 10 grados Celsius. La radiación y el largo del día, como ya lo nombré, no va a incidir en la floración. La intensidad lumínica tiene un efecto sobre la madurez y el dulzor. Ahí sí tiene una función bastante importante. Cerca de la cosecha, las radiaciones solares pueden producir golpes de sol, principalmente en los frutos que están expuestos. Por eso es importante, idealmente, prevenir que la planta esté defoliada, o sea, que no tenga problemas de defoliación por plagas o enfermedades. Y una práctica que se ocupa a veces es ir cubriendo las sandías con maleza. Ahora, es bastante importante que cuando nosotros tenemos nuestra sandía, y si la sandía está acostumbrada a que el sol le llegue en el frente, por decir algo, en la cara que está visible al sol, a veces uno las mueve y no la vuelve a dejar en la posición. Hay que tener bastante cuidado porque la sandía nos va a manchar y va a quedar muy fea. La sandía siempre debe estar apuntando al mismo lado que está apuntando el sol, en esa misma posición. Y si nosotros la descubrimos, después debemos volver a taparla. A veces la queremos mirar para tomarle una foto, después taparlo. Si no, esa sandía la vamos a perder o se va a quedar fea por manchar. La humedad relativa es un factor también importante que causa estrés si es muy alta o si es muy baja. Las cubiertas plásticas como túneles para aumentar la humedad relativa disminuyen la gradiente transpiratoria. La humedad relativa óptima que se requiere en la sandía idealmente es entre un 60 y un 80%. La maduración de los frutos se va a favorecer en ambientes menos húmedos, en ambientes más secos. El suelo de la planta de sandía se desarrolla bien en los suelos neutros o débilmente alcalinos. Es sensible a las sales. Idealmente se requiere que se cultive en zonas donde no se registre más de 2 milimoles por centímetro. Prospera mejor en suelos franco-arcillosos, de buen drenaje, sin exceso de agua, fértiles, con alto contenido de materia orgánica y tolera pH desde 5,5 a 7,5. El viento también es un factor que daña bastante a la sandía, reduciendo las producciones. Los vientos secos, vientos calientes van a producir abscisión de las flores, o sea, caída de las flores. En cultivo forzado, el viento provoca daños como el desprendimiento de las cubiertas de los túneles. También hay que tener ojo que a veces nosotros vamos a transportar bandejas de un sector a otro y las ponemos en la camioneta. El viento que le llegue a esas sandías, si nosotros andamos muy rápido, podemos iniciar una campaña muy mal porque el viento las puede dañar. Hay que tener bastante cuidado y andar a una velocidad bien limitada cuando uno ande transportando
plantas porque son muy sensibles a eso, al viento. Bueno, voy a hablar un poquito sobre la injertación y sobre la posibilidad de cultivar. En los cultivos intensivos, o sea, me refiero a que se cultiva sandía, se vuelve a cultivar sandía y cada año se está cultivando en los mismos suelos sandía, ha producido dificultades debido a que hay hongos y enfermedades que afectan a la raíz, a la planta y al cuello. Este principal hongo que nos afecta es el Fusarium oxysporum nidium. Este inóculo del hongo permanece en el suelo por periodos de más de 10 años, incluso puede llegar hasta 20 años. O sea, si nosotros tenemos una planta infectada, ese inóculo puede quedar en el suelo por más de 20 años. Por eso en Chile, la sandía ya es injertada, es un procedimiento cada vez más usual, donde los viveros han ido ayudando a fomentar esta técnica y ha sido la solución para el Fusarium. Delicia es una variedad bastante rústica que permite ser cultivada en suelos, o sea, ser cultivada sin injerto en suelos sin alta contaminación de Fusarium. Cuando hablamos de plantas injertadas, nosotros tenemos que variar el tipo de plantación, o sea, de partida la densidad de plantación que se utiliza con plantas injertadas es mucho menor, se utilizan 3.500 plantas por hectárea, no injertadas se utilizan entre 5.000 a 6.000 plantas por hectárea. La densidad de plantación tiene relación con el mayor vigor que tiene la planta y el precio más elevado también. Estamos hablando de casi 3 veces más que puede costar una planta, cerca del mínimo aquí en Chile están costando como $1, un poquito menos quizás, porque el dólar está muy caro, pero en general es una planta bastante cara cuando hablamos de una planta injertada. La ventaja que tiene Delicia es que tiene buenos resultados en campos donde no hay problemas de Fusarium y se puede utilizar franca sin injerto. Es posible alcanzar en la fruta o la cantidad de frutos que se logran con plantas injertadas. Normalmente se logran entre 2,5 a 3 unidades de sandía por planta injertada y en plantas francas en Chile obtenemos entre menos de una incluso en algunas variedades hasta 1,7 hasta 2 sandías por planta franca. Sandía Delicia presenta alto rendimiento en plantas francas, mayores a 1,5 sandías por plantas sin injerto y sobre los 2,5 a 3 plantas con injerto. Algunas prácticas conservacionistas es importante incorporar en el suelo materia orgánica, poder cultivar legumbres, fabáceas, y usarlos como abono verde, incorporar productos o subproductos de origen vegetal o animal compostado, activar el suelo a través de empleo de microorganismos, hacer laboreos mínimos para mejorar las condiciones del suelo. Sobre nutrición vegetal voy a hablar sobre algunas consideraciones. Es ideal considerar que el suelo, debemos conocer el suelo y su contenido de sales minerales, debemos conocer el agua que tenemos y el contenido de esta solución nutritiva, la cantidad de aire, los poros que tiene nuestro suelo, la luz que se necesita para la fotosíntesis y el estado en que vamos a tener la planta. Va a ser muy importante que nos preocupemos siempre del NPK, calcio, magnesio, zinc, azufre, fierro, molibdeno. Y bueno, aquí les voy a hablar de algunos tips, de algunos nutrientes, porque no quiero detallar tanto en esto, pero sí en algunas cosas que pueden ser importantes. Por ejemplo, hablar sobre que el nitrógeno, todos sabemos que sirve mucho para desarrollar la planta, para darle un tamaño vegetativo, pero el exceso de nitrógeno va a ocasionar susceptibilidad a enfermedades, susceptibilidad si hay sensibilidad a sequías o heladas. Es un elemento móvil de la planta y las deficiencias se acusan en las hojas viejas. En la floración, su exceso favorece el aborto de fruto, por eso, y también hace insípidos los frutos. Va a ser muy importante entonces que nosotros a veces vayamos restringiendo una vez que nos vamos acercando a la cosecha el nitrógeno, porque a veces nosotros pensamos que lo estamos haciendo muy bien, tenemos una planta muy robusta, muy vigorosa, pero en realidad lo que estamos creando es una planta con mucho vigor, pero con poca fruta. Entonces, por eso también nos debemos preocupar del fósforo y el potasio. El fósforo es un elemento muy importante para la formación de semillas, favorece el desarrollo de las raíces y por eso mismo también debemos incorporarlo principalmente en la fase inicial. Estimula el crecimiento, la precocidad, la floración, la fructificación.
Resulta conveniente aportarlo en forma fraccionada durante el cultivo. El potasio, la falta de potasio provoca un retraso del crecimiento de los frutos, el rendimiento se reduce, favorece el color rojo, aumenta la dureza de los tejidos, proporciona calidad a los frutos. El incremento del rendimiento de los cultivos de sandía por el aumento del NPK no se debe a la obtención de frutos con mayor peso, sino que a una mayor cantidad de frutos cuajados. Sobre el azufre, la deficiencia del azufre en plantas se presenta con un retraso en el crecimiento. El calcio causa fisiopatías ocasionadas por deficiencias calcáreas en los tejidos nuevos poco móviles. A veces estas quedan las sandías como chupadas con la punta negra y pareciera que fuese falta de agua. A veces, o sea, es falta de calcio, pero porque también no hubo una falta de agua. Funciona como agente cementante para mantener las células unidas y rígidas. Es muy importante en el desarrollo de las raíces. El magnesio. Los síntomas de la carencia aparecen en las hojas viejas, mostrando zonas cloróticas simétricas en el limbo de la hoja, necrosando las zonas cloróticas con rapidez. El fierro es una deficiencia que produce un amarillamiento de las zonas intervenales en contraste del color verde oscuro de las nervaciones. Síntomas de deficiencia aparecen en las hojas jóvenes, poco móviles, y para superar esto se debe recomendar aplicación de quelatos al suelo o al follaje. El manganeso es un elemento poco móvil en la planta, por lo que los síntomas de deficiencia aparecen primero en las hojas jóvenes y forma clorosis en las nervaciones. El boro es un elemento muy importante, que actúa en el metabolismo de las auxinas, la absorción y la utilización del fósforo, mejora la calidad del polen y en el crecimiento de los tubos polínicos, entre otros. La correcta nutrición del boro facilita la resistencia a enfermedades y a los factores climáticos, la resistencia a daños causados por heladas. Hay que tener ojo que el boro también en elevadas cantidades causa toxicidad. Muchas veces cuando tenemos deformaciones de sandía, está asociado a una deficiencia de boro. Puede ser probable también una deficiencia de boro. Que faltó el boro en la fase de la formación del tubo polínico. Cuando la flor estaba en esa fase. El zinc tiende a ser absorbido en la materia orgánica, se acumula en horizontes superiores del suelo, la deficiencia de zinc aumenta en los suelos arenosos y ricos en fósforo. El cobre es requerido por la planta en muy pequeñas cantidades y no es móvil. El molibdeno, las deficiencias de molibdeno están siempre asociadas al metabolismo del nitrógeno. El cloro juega un rol importante en el proceso fotosintético concretamente en la fotosíntesis del agua, fotólisis del agua. Sobre tablas de fertilización, entiendo que a todos van a recibir esta información, entonces después la pueden revisar en detalle, porque aquí habla por cada fase en el estado vegetativo, por ejemplo, pero se pueden fijar que cuando habla del estado vegetativo, y acá abajo dice que los nutrientes más importantes van a ser el nitrógeno y fósforo. En la floración y cuaja de los frutos va a ser muy importante el boro, el molibdeno, el calcio. En el crecimiento de los frutos, el potasio, el calcio. En el lento crecimiento de los frutos va a ser importante el nitrógeno y el potasio. En la maduración de los frutos va a ser importante el potasio y el fósforo. Entonces, hay un sinfín en internet, también hay mucha información sobre fertilizaciones de distintos autores que sugieren distintas concentraciones, ya sea para riegos tradicionales o por riego por goteo, pero más o menos se habla de que la sandía debiese requerir cerca de 150 a 200 unidades de nitrógeno, de 100 a 150 unidades de fósforo y de 250 a 400 unidades de potasio. Aquí hay una recomendación también de riego por goteo, enfocada también en las fases de crecimiento, en la época de trasplante, en el desarrollo foliar, en la expansión del follaje, en la cosecha y cuaja de los frutos. Es importante decir que Delicia no es una variedad que requiere una fertilización especial, es bastante rústica y se adapta y se acomoda a las fertilizaciones comunes que ocupan los agricultores. O sea, si es que alguien dice, no, es que yo hago otra variedad y normalmente la fertilizo así, sin ningún problema, Sandía Delicia se va a acomodar a la fertilización que usted hace en su campo.
porque no requiere de una fertilización especial para lograr éxito. Sobre confección de plantín, se considera que para plantas normales uno debiese tener entre 35 a 45 días de hechura para un cultivo forzado y 25 a 30 días para cultivo al aire libre. El cultivo forzado necesita más días porque se hace en una época que hay más frío. El plantín franco de confección propia, en Chile hay dos maneras de hacer las plantas. Uno, que las haga el agricultor mismo, o otra, que la venda un vivero o una empresa plantinera que le llamamos aquí. Cuando nosotros nos hacemos nuestras propias plantas, va a ser muy importante que el invernadero que ocupemos para hacer las plantas esté localizado en una zona donde le llegue la mayor cantidad de luz posible y que tenga una altura mínima, ojalá, de 3 metros. Que tenga un diseño de mesones de almaciguera diseñado de una manera que permita el monitoreo y el tránsito. El sistema de calefacción, si es que lo hay, entonces quizás para Perú no se requiera porque tienen mejor temperatura, pero acá, como se hace en una época muy fría, se ocupan este tipo de, en la foto a la derecha pueden ver un tipo de calefactor hechizo con un tambor y se deja prendido, se prende en las mañanas en los días que tenemos riesgo de helada. Es importante ventilar en los momentos que se puede, sobre todo cuando ya hay buena temperatura y hay sol, para poder eliminar la humedad y bajar un poco a veces la temperatura. Las bandejas que utilicemos deben estar limpias, obviamente, ojalá desinfectadas para evitar los problemas de hongo y siempre un volumen de 43 a 45 cc por cavidad como mínimo. Mientras más volumen, mejor. Mientras más volumen tengamos en la planta, vamos a tener un mejor desarrollo de la planta, de las raíces, y cuando la trasplantemos va a estar mejor. Y las bandejas que se utilizan son más o menos de 104 a 135 cavidades. Para los sustratos que se utilizan, en Chile hay máquinas que se han inventado para esterilizar o desinfectar ¿cómo se llama? Claro, a través de vapor, desinfectar la tierra, y ahí cumplimos dos objetivos. Uno, matar los hongos. Dos, matar las posibles malezas que pueden haber. Entonces, es bastante interesante poder tener un sustrato que sea o un sustrato comercial, o si estamos utilizando alguna tierra, saber que esa tierra está desinfectada y que no va a tener, ojalá, malezas ni hongos. Va a ser importante en un plantín franco injertado que se manda cuando trabajamos con una plantinera, estar monitoreando y consultándole al vendedor que nos venda sobre el estado de nuestras plantas, la fecha de entrega, el estado fenológico sanitario, cómo se encuentran y el vigor con que tienen. Es muy importante que nosotros tenemos, sobre todo cuando tenemos plantas etioladas que están muy débiles y etioladas principalmente que están muy alargadas y débiles, no debemos llevar al potrero hasta que esa planta esté más aclimatada, porque si nosotros la llevamos así como está, vamos a tener una pérdida de plantas en campo porque le va a llegar el sol, se va a deshidratar y la planta va a morir. Bueno, como yo les hablé, en Chile cerca del año 2012 cambió el mercado hacia planta injertada, y hoy día, si bien es cierto, no todos cultivan planta injertada. Yo creo que sí, estamos por sobre un 60% de la superficie de cultivo con planta injertada, pero también todavía queda un 40% que no se injerta porque aún se puede cultivar sin injerto. Y principalmente se injertan con variedades de portainjerto que se llama la Genaria siceraria, que ahí ustedes pueden ver que ese es el tipo de semilla que tiene como una forma como de flecha. Sakata comercializa en Chile dos variedades, una que se llama Forte y otra que se llama Super Forte. Son variedades que comercializamos aquí en el mercado chileno, las cuales presentan muy buenas resistencias comparándolas con los testigos, y es compatible con Delicia y con otras variedades del mercado. Podemos ver aquí una planta injertada, están con una pinza. Normalmente hoy día las técnicas que se ocupa, ya no se ocupa tanto esa pinza, sino que se ocupa una pinza que es de silicona. Y es importante decir esto porque a veces muchos, cuando están partiendo estas técnicas, tratan de reciclar estas pinzas. Yo inmediatamente les digo que no lo hagan porque esa pinza pierde la elasticidad y no logra apretar
lo que se requiere que apriete para que se logre un buen éxito del pegado de la planta y la formación de ese callo. Ahí pues, entonces podemos ver a la izquierda una planta injertada y a la derecha plantas francas. Delicia logra buenas germinaciones y es compatible con la mayoría de los portainjertos del mercado. En la preparación del suelo y los potreros en los meses previos al trasplante, necesitamos confeccionar acequias y desagües previo a la época de lluvia. Necesitamos utilizar subsolador y si existen problemas de mal drenaje o si existen problemas de mal drenaje o compactación. Necesitamos realizar cruzas entre araduras y rastrajes. La confección de mesa previo a la época de lluvias con distancia entre hileras para plantas francas de 2,5 a 3 metros y para plantas injertadas de 3 a 3,5 metros. Las consideraciones de labores en el potrero días previo al trasplante, vamos a necesitar acolchado. El acolchado es lo que también se le llama el mulch, una cubierta para disminuir la evaporación de agua, proteger la cosecha de los daños por contacto con el suelo, controlar maleza y proteger de las bajas temperaturas. Podemos ver que hay múltiples de mulch de distintos colores, distintos espesores que van desde los 30 a los 50 micras y con anchos desde los 1,2 metros a los 1,4 metros. El color negro principalmente se utiliza en primavera o al principio para lograr un efecto de control de maleza y que no deje pasar la radiación, pero calienta también bastante el terreno. El blanco aumenta la luminosidad, pero tiene un efecto sobre las malezas, pero tiene un efecto que no calienta muy bien el terreno. Entonces, para la época más temprana no serviría en los mulch blancos. El naranjo tiene un buen control de maleza e ideal para la época de invierno. Quizás podría, yo en la época temprana, la recomendación es el naranjo, que otorga claridad y luminosidad. El transparente muchas veces se ocupa incluso plásticos de invernaderos viejos y a veces funcionan. Tiene un tema que aumenta la precocidad, permite que el suelo se caliente bastante, pero a veces acelera tanto el proceso que finalmente termina matando prematuramente a la planta. Hay que tener bastante cuidado con eso en las condiciones que a veces con mucho calor puede matar muy tempranamente la planta. Pero sí se logra bastante precocidad. Antes de una plantación se recomienda como pautas generales, hacer análisis de nemato, aplicar insecticida, aplicación de herbicida, aplicación de fertilizantes de fondo en la preparación de la mesa, instalación de un sistema de riego por goteo si corresponde, instalación de mulch o cubierta de plástico y cinta de riego si corresponde, instalación de arcos para túnel o túneles, instalación de cubiertas térmicas, polietileno y manga térmica agrícola. Las labores previas al trasplante, necesitamos seleccionar bandejas con plantines que irán al potrero, remojarlas, la bandeja o hacer una aplicación foliar de control biológico u otro producto. El transporte de las bandejas debemos hacerlo para evitar daños mecánicos, como les hablé, y la deshidratación por viento. Acopiar siempre las bandejas en lugares sombríos. Las labores al momento del trasplante debemos tener un índice de trasplante, debemos tener plantas de 2 hojas verdaderas totalmente emitidas y una totalmente expandida para tener un buen resultado. El plantín injertado debe estar bien pegado, el injerto debe haber un callo y debe estar bien sano. Se distribuyen las bandejas en el potrero según el programa de trasplante y se harán los distintos hoyos de acuerdo a si vamos a trabajar con planta franca o injertada. En planta franca hablamos de 0,5 a 0,7 metros entre plantas, o sea, 50 a 70 centímetros, y en planta injertada de 70 a 90 centímetros en planta con injerto. La densidad de plantación es un componente de rendimiento, por eso debemos ser bastante rigurosos en tener marcadores. Las labores al momento del trasplante, es importante mojar el hoyo de plantación solo con agua o utilizando mezcla de bioestimulante o insecticida. En el plantín evitar al máximo la ruptura de raíces al retirar las plántulas del contenedor o del alvéolo, ya que estas heridas se transforman en entrada para hongos. En orificios de plantación es recomendable aplicar insecticida, tapar colocando la plántula en un hoyo sin dañar al ejercer la labor. Trasplantar.
Generar un buen contacto entre el suelo y las raíces de la planta, aplicar al follaje mezcla de bioestimulantes e insecticidas, tapar con las cubiertas térmicas, polietileno y manta térmica agrícola el o los túneles si corresponde. Sellar adecuadamente con el suelo la cubierta del túnel exterior, sobre todo en el periodo ventoso. Bueno, aquí podemos ver tipos de túneles y mantas térmicas que se utilizan. Yo no sé si serán muy útiles en la zona del Perú, que quizás no hay tanto frío, pero quizás pueden favorecer y lograr precocidad y se puede hacer algunos intentos de eso. En general, para las mantas, para los túneles se ocupan plásticos de 50 a 120 micras. En las mantas térmicas se habla que estas deben traspasan la luz y protegen las plantas hasta menos 5 grados bajo cero. Va a ser importante cuando trabajamos con túnel de hacer ventilación de los túneles. Es importante cada 2 a 3 metros ir ventilando los túneles. Bueno, sobre manejo de riego, la planta de sandía necesita bastante agua en el periodo de crecimiento y durante la madurez de los frutos. En Chile se cultiva en condiciones de clima sin precipitaciones, por lo que la única forma de cubrir las necesidades de agua es mediante el riego. El agua aporta la capacidad de movilizar los nutrientes, o sea, la solución del suelo, y existe riego por goteo y riego por surco. Mediante el riego por goteo se entregan los fertilizantes, los nutrientes que utilizarán las plantas para su desarrollo. El uso de plantas injertadas está ligado normalmente a riego por goteo, y las cucurbitáceas en general son sensibles a los encharcamientos, al agua aposada, por lo que el riego por goteo es una de las mejores alternativas para este cultivo. El riego va a ser muy importante, debido a que será bueno que nosotros podamos hacer calicata y revisar cómo están nuestras raíces. Las consideraciones en planta injertada, tenemos que considerar que una planta injertada va a consumir más agua, va a consumir más abono, y vamos a tener que tener cuidado con no sobrevigorizar esta planta, porque por eso mismo que les hablaba, a veces por tener una planta ya más vigorosa, si aportamos mucho nitrógeno, vamos a favorecer el crecimiento y poca cuaja de frutos. Sobre las enfermedades, bueno, la más importante es la que he hablado ya varias veces, el fusarium, que es la que más nos preocupa, por lo menos acá en Chile. Una de las maneras de lidiar con el fusarium, como decía, es trabajar con planta injertada. También se utilizan tricodermas para aminorar este problema. Y pueden ver ahí los daños que se producen en los haces vasculares y se produce una deshidratación. A veces hay que tener bastante cuidado porque uno piensa que la planta le está faltando agua y uno empieza a regar más, al revés. O sea, cuando nosotros vemos que la planta se nos está deshidratando, es que tiene mucha agua probablemente y requiere menos agua. Sobre las plagas, solamente una pincelada. Acá en Chile las plagas que más nos afectan son la mosca de las almacigueras, delia, los gusanos cortadores, caracoles, babosas, mosca minadora, trips, pulgones, mosquitas blancas, arañitas. Sobre el control de malezas, las malezas que compiten en los cultivos compiten con los cultivos por el agua, por eso lo ideal es en la fase inicial mantener bastante controlada la maleza. Si que nosotros no controlamos en la fase inicial, podemos pronosticar que nuestros resultados van a ser malos. Entonces, va a ser muy importante que en la fase inicial nosotros tengamos un cultivo libre de maleza. Y durante el crecimiento, ahí vamos a ver cómo podemos trabajar mediante herbicida, mediante control mecánico, el control de las malezas. Sobre la madurez, cosecha, rendimiento, el índice de madurez va a estar dado por los azúcares, como ya lo dijimos. Los frutos de sandía se cosechan tomando su tamaño y su condición externa de cáscara. Para un buen resultado económico de un cultivo, lo ideal es lograr tener entre 1,2 a 1,7 frutos en condiciones de planta franca y 2,5 a 3 frutos por planta. Delicia logra y supera estos rendimientos no con facilidad, pero haciendo un buen cultivo, uno logra superar bastante bien estos rendimientos y tener finalmente cultivos que sean económicamente muy buenos.
También en términos de grados Brix, sandía delicia es una de las sandías más dulces del mercado, logra un alto grado Brix, fácilmente supera los 12 grados. Yo he hablado mucho de que sandía delicia también es muy grande, pero tampoco quiero que se asusten de que van a tener puros monstruos de sandía. Va a depender de las condiciones como la cultivemos. También nosotros tienen potencial de crecer mucho, pero también podemos achicarla de una u otra manera, con fertilización, con manejo de densidad. Con distintas maneras uno logra achicar sandía delicia y puede tener sandías más promediadas, y que a veces uno tiene ese mercado, busca un mercado de sandía más pequeño. Entonces tampoco no asustarse con eso. Aquí, esto es uno de los inicios, cuando estas son plantas francas, sin injerto. Pueden ver que la sandía delicia franca, sin injerto, logra excelentes resultados, excelentes calibres y excelente producción. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sandías en muy poco espacio. Aquí, este es un ensayo sobre rendimiento, principalmente. Lo que quiero rápidamente es ver que, comparándola con los testigos, nosotros somos bastante similares en términos de producción de unidades por hectárea. Donde nosotros marcamos la diferencia con los testigos es cuando hablamos de los calibres extra y super extra. Entonces, muchas veces que el mercado, yo entiendo que el mercado peruano, sobre todo cuando envía sandías a Chile, se venden por peso. Entonces, ahí va a ser muy importante que cultivar sandía delicia, porque van a lograr sandías mucho más pesadas, más grandes, y que finalmente van a lograr un mayor lucro. Ahí están sumados los calibres extras y super extras de las testigos, sandía delicia injertada y sandía delicia injertada con nuestros portainjertos, y podemos ver que los calibres extra y super extra superan el 72%, el 69% en otros casos, y el testigo solamente llega a un 50% de sandías extra y super extra. Si nosotros eso lo traducimos y le ponemos algún valor, independiente en qué moneda estemos hablando y en qué valores, podemos ver que si es que nosotros trabajamos con sandía delicia, podemos lograr cerca de un 27% de mayor lucratividad por tener frutos más pesados y que se van a vender a un mejor precio. O sea, estamos hablando entre un 18 a un 25% de mayor éxito de que si cultivamos otra variedad, solamente por el término de tener sandías más grandes, con más peso y poder vender mejor. Bueno, aquí ya para finalizar hice una selección de algunas fotos. Esta foto me gusta mucho porque es uno de los primeros agricultores cuando yo me inicié trabajando en una zona y que es un agricultor que ha crecido mucho. Y él hoy día trabaja con sandía delicia. Mostrarle ahí un trabajo de marketing que hicimos. Por ejemplo, importantes productores le dimos esta polera, sobre todo para cuando concursaron en el concurso de sandía. Y ahí puse un poco exagerado, a propósito lo puse un poco grande para que se vea ese logo que él puse que dice Delicia. Nosotros hicimos una alianza con el productor donde él comercializó su sandía, la comercializa con el nombre de Delicia. Y también es importante porque Delicia, subjetivamente, uno entiende que es algo que esa sandía va a ser rica. Es un nombre bastante potente, que una sandía se llame Delicia, porque llama la atención. Generamos bastantes charlas, visitas guiadas. Miren la sandía tan grande, ahí la tienen que tomar entre 2 personas. Realizamos giras, le llamamos los avallador, no sé cómo se llaman los mercados mayoristas ahí en Perú, con promotoras para mostrar nuestra sandía. Realizamos días de campo exitosos con sandía delicia, creamos esa paleta de la sandía reina. Hicimos días de campo con distintas zonas. Participamos en la temporada 2018, donde Sandía Delicia salió elegida como la sandía de mayor peso, donde pesó 23,3 kilos. Y en el 2019 salió elegida la sandía reina, donde aquí les voy a poner una pequeña parte del video.
esfuerzo enorme que hacemos los santiagueros y la agricultura es muy dura y este es un momento muy especial para mí, porque se reconoce la sandía más dulce, la sandía más acogedora para la gente y queremos hacer que sea siempre la sandía Gaina la mejor de Chile. ¿Qué variedad ganó? Delicia. ¿Qué variedad Bueno, eso era lo que yo quería presentarles, pues ese año ganó de Sandía Delicia y bueno, ya es una variedad bastante consolidada en el mercado, si bien hay un mercado muy competitivo que nos toca pelear todos los días, pero cada vez estamos más seguros y más convencidos de que tenemos una variedad muy potente, y que nos queda mucho por seguir creciendo y espero que a ustedes sea una solución para Perú. Y entiendo yo que los requerimientos en algunas zonas son los mismos que tenemos en Chile, así que bueno, los que no la conocen los invito a que la conozcan y los que ya la conocen los invito a seguir cultivándola. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Gracias por esta presentación. Por favor, pueden seguir enviando sus preguntas por el chat o por el botón de preguntas y respuestas que han encontrado en la parte inferior de su pantalla. Si es que nos están siguiendo desde Facebook, desde el Facebook de TQC, también pueden enviarnos sus preguntas por ese medio y por aquí con mucho gusto las resolveremos. Vamos a pasar a ver la presentación de Christopher y una vez que terminemos la presentación de Christopher, pasaremos a resolver las preguntas. Adelante, Christopher, por favor. Bien, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Felipe por el tiempo, por brindado la charla. Ha sido muy interesante, muy completa, tiene una experiencia bastante importante, ¿no? en la sandía Delicia, entonces yo considero que es eso, ¿no? Ha hablado de manejo, ha hablado de todas las aristas del material para conducir bien y sacar el potencial del híbrido, ¿no? Entonces, bueno, también quiero tenemos a Nicolás Zacata presente en la reunión, está nuestro director de ventas, que es Norbert Sujaco, que está presente, también está nuestro gerente de ventas de mercado externo, que es Claire Vicenzi, y también nuestro coordinador de ventas de Pacto Andino, es Marcos Misfeld, ¿no? Y tenemos también más compañeros de Zacata seguramente también enlazados con los agricultores, con los productores y periodistas, para continuar con la charla. Bueno, entonces continuamos, Felipe. Entonces, como dice el eslogan de Sandía Delicia, tamaño, firmeza y resistencia sin rivales, ¿no? Tamaño, viene acá Felipe, que hace hasta 20 kilos, son sandías realmente grandes. Firmeza y resistencia es lo que necesitamos para el tema de viaje, ¿no? Sandías que tengan una cáscara gruesa, consistente, que puedan viajar en el país. Como bien sabemos, la sandía viaja de la costa a la selva, de la costa a la sierra, al sur, al norte, a la frontera. Entonces, sandía delicia es para este país porque tenemos también la necesidad de que dure y delicia es la que dura en el mercado, ¿no? La que aguanta la post cosecha, el viaje, y es lo que queremos para poder trabajar en el Perú. Sí. Bueno, aquí quería mostrar el mercado de sandía en el país, ¿sí? Actualmente hablamos de unas 5.000 hectáreas de sandía rayada híbrida en todo el país, ¿no? Este dato conseguido consultando a los distribuidores en lo que es el desalojo por año, ¿no? En cada región, en cada departamento, es un aproximado también son las importaciones del país en lo que es sandía delicia híbrida, sandía rayada híbrida. Entonces, como pueden ver, tenemos toda la costa de nuestro país sembrando sandía, ¿no? Desde Piura al norte, la frontera con Ecuador, Piura y Tumbes, hasta la zona sur, que es Tacna, ¿no? Que está con la frontera con Chile. Entonces, tenemos la ventaja de tener un clima excepcional para la sandía. Hay lugares que producen todo el año, por ejemplo, tenemos en el norte, en Lambayeque, tenemos olmos que siembran todos los meses del año, salvo los meses de lluvia, que son de diciembre hasta febrero, marzo, ¿no? Igual también Guaramé, que siembra todo el año. Entonces, hay muchos lugares para aprovechar este cultivo y poder sembrar, ¿no? Las mayores hectáreas están en La Libertad, norte medio, ¿no? En Chao, Virú principalmente, donde es más que se congregan las hectáreas, los más apuestan los productores por la sandía. Y tenemos un mercado interesante en Tacna, como bien mencionó Felipe, ¿no? Que exporta mucha sandía en contrastación a Chile, ¿no? Porque consigue mejores precios. Y tenemos la posibilidad de poder adelantar esa campaña y poder ofrecer desde octubre hasta diciembre sandía rayada del Perú con unos buenos precios
y una alta calidad de fruta, ¿no? Entonces, esto es lo que quería mostrarles en lo que es sandía rallada híbrida y también hablar de sandía verde, ¿no? Actualmente, lo que es la sandía verde ha caído bastante el mercado de sandía verde, la pick-up, la tradicional, como hablan antes ustedes. Hoy el mercado está pidiendo sandías con alta productividad, precocidad, por eso que las sandías ralladas híbridas están siendo las más consumidas y las más demandadas en el país, ¿no? ¿Continuamos, Felipe? Sí, entonces son las historias totales que hemos hablado de la sandía rallada. Continuamos. Entonces, bueno, tenemos un portafolio bastante completo con TQC de lo que son sandías de zacata. Tenemos 3 sandías disponibles con TQC. Tenemos la sandía verde grande y una sandía Peacock, que está de cáscara verde, que es una sandía híbrida con calibres también bastante grandes, 12, 14 kilos, la pulpa bien roja, material híbrido, ¿no? También tenemos la sandía Olimpia, que es una sandía redonda, un poco más mediana, ¿no? 12 kilos, pero tienen una muy buena coloración de pulpa roja, ¿no? Entonces, los productores que gustan sandías con buen color, muy buen color, pueden optar por la sandía Olimpia, ¿no? Y también tenemos la sandía Delicia, que hoy habló muy bien Felipe, que es la sandía que es ovalada, que es la que buscan los productores en el país, ¿no? Tiene una buena pulpa roja, una buena cosecha. Y lo que quiero hacer a continuación es hablar de 3 ensayos que tenemos en todo el país. Nosotros instalamos un ensayo en la zona norte, en Chiclayo, uno en lo que es Lima, Cañete, y uno más en el sur que está. Entonces vamos a mostrar cómo fue en el norte, cómo fue en lo que es Cañete, Lima, y cómo fue en el sur, ¿no? Entonces mostrar los 3 puntos de siembra de este material y cómo han sido los resultados en la actualidad, ¿no? Entonces hay un campo que iniciamos, procede por favor, Felipe. Comenzamos un campo en el norte grande. ¿Puede proceder por favor? Entonces comenzamos en el norte grande, en Chiclayo y en Lambayeque, un productor Jaime Vela, instalamos un campo de sandía Delicia frente a la competencia, instalamos en julio a noviembre, esto fue siembra directa. Ustedes pueden ir viendo las fotos, ¿no? Una cobertura foliar hasta final del ciclo, totalmente verde, lo cual protege la fruta de lo que es insolación. Habló también Felipe del buen vigor de la planta, entonces un material que tiene una muy buena cobertura foliar para toda la temporada de verano. Continuamos. Bueno, también hablar del paquete de resistencias de Delicia, ¿no? Delicia tiene resistencia genética a dos problemas, a 2 hongos, ¿no? Uno es Fusarium notisporum nibium. Bueno, aquí hay como 4 razas de Fusarium, entonces lo que hay que hacer es también tener un buen manejo del agua, ¿no? Evitar suelos mal drenados, encharcamientos. También una opción también que habló muy bien Felipe es el portingerto, de repente. Tenemos un portingerto también con zacata que podemos más adelante trabajar en el país, que tiene esta resistencia genética con este portingerto para el tema de Fusarium, en zonas donde es muy problemático el tema de Fusarium, ¿no? Y también tenemos también resistencia genética a lo que es antracnosis, en lugares que hace mucho calor y a veces llueve, ¿no? Generalmente en la zona norte, en las temporadas de verano, de lluvias, podemos estar seguros con Delicia porque tiene una resistencia genética a lo que es antracnosis, ¿no? Continuamos. Bueno, lo que podemos resaltar también este ensayo es el tema del peso, ¿no? Son sandías, como bien habló Felipe, que tienen un peso muy bueno. Hablamos de, en promedio, de medio kilo a 1 kilo más por cada fruta, ¿no? Entonces, eso nos hace bastante interesantes para conseguir mejores precios, ¿no? Acá en el Perú, como ustedes bien saben, se vende por primera, segunda y tercera, ¿no? Entonces, mientras la sandía sea más grande, y como se vende al peso, te van a pagar más al productor. Entonces, mientras más le rinde y frutos más grandes, va a tener un ingreso mucho más alto, ¿no? Para todo productor. Eso es lo que queremos, ¿no? Frutas grandes. Y eso lo queremos con ustedes, ¿no? Darle un producto de alto rendimiento para que ustedes puedan ganar y seguir apostando por la siembra de sandía. Continuamos. Bueno, acá otro ensayo más que es en la costa central. Vimos que en la zona norte funcionó muy bien la temporada de verano. Entonces instalamos un campo junto con TQC, con Vidal, en la costa central. Como pueden ver, instalamos en la temporada de verano junto a un testigo en verano, rematamos en febrero, cosechamos en mayo, uno el productor Nicolás Fulca. Y una cosa que destacamos desde el principio el tema del tamaño de la sandía, ¿no? Pueden ver aquí ustedes, 52 centímetros en la sandía Delicia y 46 en el testigo, ¿no? Desde comenzando los 70 días ya vemos frutas mucho más grandes, más primera, más extra, ¿no? Por así decirlo. Continuamos. Bueno, una cosa que resaltó bastante
y es el tema del peso por medio. Hablamos de casi 1 kilo más de peso, ¿no? Estos son ensayos que instalamos aquí en Cañete y evaluamos el peso promedio del total de frutas y hablamos de 1 kilo adicional, ¿no? Entonces, ese es un gran aliciente, una gran ventaja para que nosotros podamos salir al mercado con esta sandía, ¿no? Vamos. Una cosa más también que resaltamos es el buen color rojo intenso de la sandía, como pueden observar ustedes. Tiene una muy buena coloración roja, ¿no? Es lo que quieren todos los productores, buscan los comerciantes, que la sandía tenga buen color, para que con el momento que va al mercado, la gente acepte este material, ¿no? Entonces, hablamos de 2 cosas importantes en esta variedad. Uno es el tamaño y otro más es la coloración roja intensa, ¿no? Continuamos. Entonces, bueno, acá también podemos observar la medida de los diámetros de la sandía, como pueden ver. Hablamos de un 22 centímetros en promedio, 22.2 de la delicia frente al testigo de un casi 21.8 centímetros. Entonces hablamos de un formato ideal para la venta en rodajas. Ustedes saben que muchos comerciantes de sandía en los mercados venden sandía por rodajas. Entonces el formato y el peso y el color lo hace ideal para esta venta también en el consumidor final, ¿no? Vamos. Bueno, una cosa también muy importante que nosotros hemos observado en sus ensayos es que sandía delicia, como bien habló Felipe, la podemos adelantar, ¿no? La sandía que tú puedes sembrarla en los meses de inicio de campaña, puede ser en primavera, antes de comenzar la campaña principal de sandía, y vas a estar seguro que es una sandía bien templada, sin problemas de corazón hueco, entre otras variedades. Entonces eso lo hace muy interesante para, por ejemplo, el mercado de Chile, ¿no? Que gusta comprar sandías en septiembre, octubre, noviembre hasta diciembre. Entonces vamos a apostar por sandía delicia con toda la seguridad de que va a rendir y podemos tener todo el año siembras en todo el país. Continuamos. Bueno, acá también hablamos del tema de la cosecha, ¿no? Observamos que sandía delicia estuvo 7 días, más de una semana almacenada, y después de abrir una fruta y estaba totalmente compacta, con buen color, se mantenía muy bien la sandía. Entonces, para el tema de viaje, para el tema de transporte a largas distancias, estamos muy seguros que esa sandía va a rendir muy bien, ¿no? Bueno, también un tema muy interesante, también el tema de grado Brix, que es lo que estuvo conversando Felipe, ¿no? Observamos siempre un grado Brix mucho mayor, mucho más alto que la competencia, ¿no? Entonces, eso es un tema muy interesante, porque una sandía que va a ser más dulce, más agradable. Por ejemplo, cuando un productor va a tu campo y quiere comprar la hectárea, por ejemplo, que ha sembrado de sandía, hace la prueba de delicia y va a estar encantado de comprar toda la hectárea, porque sabe que es un producto que tiene un buen sabor, un buen dulzor. Entonces, es un factor muy importante para ustedes que son productores, que estar en campo y van a apostar un material dulce totalmente, que va a hacer que atraiga a todo tipo de comerciantes y tenga rápida salida en el momento de la cosecha, ¿no? Continuamos. Bueno, y también quiero mostrar este tercer campo que instalamos en la zona sur, ¿no? Como le dije, hemos instalado en la zona norte, en la costa central y también en la costa sur. Entonces, instalamos junto con César Zaira también, que es un distribuidor en Tacna, nos ayudó bastante a hacer este campo, con el productor Percivirca. Hicimos siembras, como esta es la campaña de Chile, ¿no? Siembras de 26 de junio, cosechamos comenzando noviembre, diciembre, que son los meses que se exporta la sandía al vecino país del sur, ¿no? Entonces son meses, como bien habló Felipe, que la gente tiene que usar mulch para dar más calor a la sandía, para poder conseguir una temperatura mucho más cálida, ¿sí? O sea, tratar un poco de ganar esos meses del frío para conseguir una sandía que tenga un buen rendimiento y buen resultado. Continuamos. Pero como pueden ver ustedes, la sandía delicia tiene un muy buen cuaje en frío. Como dijimos, pasó toda la temporada de la andada de invierno en Tacna y tuvo un buen rendimiento de cuaje, ¿no? Entonces lo que aseguramos es que es un material que se puede adelantar y que va a rendir como todos queremos, ¿no? Que rinda en la temporada adelantada. Continuamos. Bueno, una cosa también que observamos en sandía delicia, el formato es elongado, ¿no? Es el formato que buscan los productores en el país y también los exportadores de sandía, ¿no? Que sea un formato largo, elongado, lo cual es bastante interesante para los exportadores y los productores en el país, ¿no? Como pueden ver ustedes. Bueno, aquí una foto de lo que es sandía en el punto de cosecha.
Como pueden ver, la sandía llega bastante compacta, llega bastante concisa para el tema de transporte, ¿no? No hace corazón hueco, lo cual es una desventaja de otras variedades, a veces para exportación, ¿no? Entonces, esa a veces las descalifica por el tema de frío, mientras que sandía delicia logra ser compacta, consistente para el tema de viaje. Entonces, como les decía hace un momento, usted puede ir seguro por las siembras tempranas. Bueno, también un tema también muy interesante en Tacna que sucedió con un campo de sandía de lices, les comento ahora. Instalamos un campo en Tacna y era una área de prueba de sandías y cuando vino un comprador para ver el campo, probó la sandía que estaba en la hilera del campo y era la sandía de licia. Entonces compró la sandía de licia por el sabor, el dulzor, le gustó. Ni bien probó la sandía de licia, compró todo el campo, ¿no? Más de lo que pensaba comprar, duplicó el requerimiento de las toneladas de ese campo porque le gustó el sabor, la consistencia. Aquí hablamos de un tema bien interesante, es que tú puedes probar sandía de licia, dejarla 1 hora, 2 horas, seguir consumiendo y no pierde el dulzor, ¿no? Sigue siendo sandía bastante dulce, también tiene muy buena materia seca, entonces es crujiente también para el paladar de las personas, ¿no? Tiene un color bastante intenso y es bastante, como les decía, entre el borde hasta todos los costados tiene que ser bien dulce. Entonces, si tú pruebas en cualquier parte de la fruta, vas a encontrar un sabor muy dulce, con alto grado de Brix, una buena textura, una muy buena materia seca, ¿no? Entonces, bueno, entonces es lo que queremos ustedes mostrarles hoy día, ¿no? Tenemos un material, estamos trabajando junto con Zacate y con TQC. Queremos hacer también más adelante más charlas, vamos a ir haciendo entrenamientos en enfermedades enfermedades de sandía, nosotros hacer entrenamientos de manejo cultural, solamente sandía delicia. Y queremos que ustedes que están con nosotros asistiendo a la charla puedan apostar por esta variedad. Tenemos presentaciones de sobres de 1000 semillas y sobres de 5000 semillas. Tenemos un stock reducido en TQC, no tenemos poca semilla, pero queremos dar una promoción a ustedes que están presentes y que puedan adquirir los sobres, tener un precio de descuento por lo que está asistiendo a la charla, ¿no? Entonces, recomendamos a la gente que está inscrita en la reunión, vamos a estar contactando por WhatsApp y por los correos y por ellos poder dar un precio especial por asistir hoy a la charla, ¿no? Tenemos un stock reducido, pero queremos apostar por ustedes y que también ustedes apuesten por esta nueva variedad y estén seguros que con ese material van a rendir lo que ustedes están buscando, ¿no? Una sandía adecuada para el país, para hacernos de todo el año. Bueno, eso es lo que yo quería dar como charla, Claudia. Muchas gracias, Christopher. Muchísimas gracias, Felipe, también por esta presentación. Muchas gracias a todos los que están conectados. Hemos recibido muchísimas preguntas. Augusto Larraín se queda a cargo de las preguntas. Por favor, Felipe y Christopher pueden abrir sus cámaras para que puedan conversar con Augusto y ir resolviendo las dudas de los espectadores. Por favor, si tienen más preguntas, pueden seguir enviándolas tanto por el chat como por el botón de preguntas y respuestas. Y si están conectados desde Facebook, por favor envíenos sus preguntas también por ahí y con mucho gusto las resolveremos. Augusto, por favor, abre tu cámara. Ahí estoy. Listo, por favor, resolvamos las preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradecerle a Felipe, a Christopher, muy buena la presentación, y a todos los participantes por darse el tiempo, acompañarnos. Como dijo Claudia, tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de tocar todos los temas. Bueno, uno de los puntos aquí importantes y que veo que se ha repetido varias veces es el tema del potencial de rendimiento y las zonas donde se ha sembrado sandía delicia acá en Perú. Ahí me gustaría, Christopher, que te explayes un poco más con el tema. Bien, Felipe. Bueno, perdón, Augusto. Entonces, bien, comentarles, tenemos un rendimiento potencial con esa variedad, ¿no? Hablamos de una densidad por hectárea de 5000 plantas, hablamos de 14 kilos por cada fruta en promedio y un cuaje de 2 frutos por planta, o sacando un rendimiento promedio de más de 100 toneladas potencialmente, ¿no? Para esto hay que hacer bien todas las labores de manejo muy bien hechas, ¿no? Desde un buen trasplante, una buena preparación del terreno, una densidad apropiada, una buena polinización también, lo que habló Felipe. Necesitamos
sí o sí tener colmenas de abejas en los campos para polinizar bien la sandía, ¿no? Que tengamos una colmena por hectárea va a ayudar mucho para que tengan una buena polinización y cogen muy bien los frutos, ¿no? También una buena fertilización, lo que habló muy bien Felipe, de balancear siempre, ¿no? No todo es nitrógeno, también hay que dejar bastante potasio en esta variedad, ¿no? Hablamos hasta de 300, 400 unidades de potasio por hectárea, lo que comentó Felipe. Entonces, hay que tener una nutrición muy balanceada, ¿no? Nunca excederse con nitrógeno, sino siempre tener un balance de fósforo, potasio, calcio, ¿no? Y también trabajar fuerte el tema de calcio, boro en la polinización, en el momento de la floración. Entonces, como les digo eso, ¿no? Entonces, ustedes hacen todas las labores de trabajo en campo, van a tener un rendimiento de más de 100 toneladas por hectárea, ¿no? Y hemos estado probando, como bien mencionó la pregunta, desde en Lambayeque, hemos hecho ensayos en Cañete, hemos hecho ensayos en Tacna, en Arequipa, hemos instalado también en Trujillo, en Chaulo también estoy un campo, y entonces es un material que nosotros vemos con un buen futuro, es un material que nosotros consideramos que vamos a crecer mucho, mucho en el mercado peruano. También apostamos nosotros por un apoyo en campo, ¿no? O sea, nosotros nuestra idea no es solamente vender y ya, se acabó, no. Nosotros queremos vender a ustedes, también hacer el acompañamiento, estar con ustedes, dando la cosecha, la optimización, evaluando juntos. Entonces, para que usted también sienta la fuerza de TQC y Zacata con ustedes en campo y vean que no están solos, no tenemos que apoyar con todas las labores que tenemos que hacer en campo para que el rendimiento sea el adecuado, ¿no? Perfecto, Christopher, muchas gracias. Ahora para Felipe, me están consultando cuál es la densidad de siembra recomendada por hectárea para sandía de licia. ¿Estás con el micrófono apagado? Ahí. Estamos hablando sin injerto, ¿cierto? Ajá. Mira, va a depender un poco lo que tú busques, pero nosotros normalmente sin injerto manejamos 5.000 plantas por hectárea. De acuerdo. Y quizás puedes subirlo un poquito más, pero anda por ahí. Con 5.000 plantas tienes un cultivo de bastante éxito. Perfecto. Otra consulta acá, Christopher, puedes ayudarnos con el tema. En siembra directa con delicia, ¿en qué fecha debo sembrar para cosechar en septiembre? Bueno, entonces hablamos que es un ciclo, va a depender también mucho de la temperatura, ¿no? Porque si los días más cálidos, el cliente va a ser más rápido, los meses más fríos se va a hacer un poco más larga la campaña, entonces, pero en general hablamos de un ciclo de siembra directa de 90 a 95 días, ¿no? Y en lo que es el tema de almácigo, es mucho más rápido, ¿no? De 65 a 75 días, ¿no? En el trasplante. Perfecto. Otra pregunta. Están preguntando si es recomendable aplicar giberelina. Y si es así, ¿en qué etapa sería la más oportuna? No sé si Felipe, tú tienes experiencia del uso de giberelina en Chile o... Yo por lo menos no tengo experiencia, tiendo a pensar que se te puede dar muy cilíndrica. A veces la giberanina lo que hace es la elongación celular y puede que finalmente logres una sandía un poco tubular. Quizás va a crecer un poquito más, así como le pasa un poco a la uva, pero probablemente puede que logres una sandía más tubular que ovalada. De acuerdo. Pero eso solamente de un concepto que tengo porque no tengo experiencia. Yo quisiera agregar algo a lo que habló Felipe, ¿no? Muchas veces a giberelina lo utilizan para darle más tamaño, sea el tomate, sea la sandía, para hacerla más larga, ¿no? Entonces yo recomendaría, si ustedes quieren conseguir más tamaño, más calibre, bajar más potasio, ¿no? Más potasio, y de esa manera puede conseguir un fruto mucho más, no solamente largo, también compacto, ¿no? Porque hacerlo también muy largo lo puede hacer más delicado para la post cosecha. Entonces, en vez de utilizar giberelina, de repente trabajar lo que es más fuerte, potasio, con fertilización al suelo, ¿no? Para que eso le dé más tamaño y también consistencia. Creo que queremos que sea consistente para el viaje. Perfecto. Una pregunta adicional. Felipe, tú hablaste bastante de los portainjertos. ¿Qué
¿Qué ventajas tiene sembrar la sandía con portainjertos? Mira, bueno, es que durante la charla tenía muchas cosas que hablar, entonces no pude detallar algunas cosas, ahora puedo hablar un poquito más tranquilo. Mira, los portainjertos nacen en Chile principalmente asociados a que los cultivos donde se hace la sandía más temprana en Chile se hace en zonas donde hay un clima muy benigno para sandía temprana. Entonces, esos terrenos están con sandía, sandía, sandía y cultivo tras sandía. Y si no tuvo sandía este año, lo tuvo el anterior. Entonces, prácticamente no hay terrenos nuevos. Entonces, en estos terrenos donde ya tenemos fusarium, producir con y sin injerto es una diferencia absurdamente, astronómicamente distinta. Si es que ustedes tienen suelos y no tienen problemas de portainjerto aún, pucha, es una gran ventaja y lo pueden hacer aún. Pero los rendimientos se te duplican prácticamente. Los costos también aumentan, obviamente, pero los rendimientos se te duplican. Y quizá a mí, bueno, me ha tocado conversar este tema y también dimos charlas en Bolivia, porque también en Bolivia se está viendo problemas ya de fusarium. Yo entiendo que seguramente en Perú también los hay, quizás no tan agresivos como en Chile, y hay que estar pensando en que en algún momento se va a venir esta tendencia que no es mundial, partió en España y en Europa y hoy día cada vez más masiva. Yo lo que sí tengo la experiencia es que los agricultores en Chile que se pasan a injerto no vuelven hacia atrás. O sea, el agricultor que decide pasar a injertar su sandía, el año siguiente sigue injertando. No es como, por ejemplo, en el caso de los tomates, que a veces tú tienes un agricultor que le va bien y después que le va mal con injerto y que a veces sí, a veces no. En sandía el comportamiento, una vez que el agricultor domina la técnica, tiene un proveedor de sandía, porque también es un tema, conseguir que el mercado te provea de 5.000 sandías injertadas con calidad. Porque también, si tienes malas plantas, va a ser un fracaso. Entonces, tiene que ir todo bien ensamblado, bien acoplado para poder tener que sea un éxito, un suceso. Entonces, en las zonas donde no se necesite, pucha, qué bueno. Pero, como te digo, en los suelos donde ya no se puede, ya tú ya empiezas a ver. A veces, tú dices, no, si mi sandía va re bien. Si solamente tuvo problemas al final que se me cayó. El fusarium es ahí donde afecta, cuando ya tiene la carga completa, donde la planta está transpirando constantemente y la hora de calor, ¡pum! Y de golpe, y sobre todo cuando la tratas de forzar y con mulch, con túnel, la tratas de salir precozmente, más problemas, porque el fusarium con el calor se difumina y finalmente muere muy rápido la planta. Entonces, la recomendación es que sí, en los suelos que hay que ir buscando, y si es que no hay una manera de conseguir una plantinera que los haga, partir por... aquí en Chile el negocio lo tomó las plantineras, pero también lucran tanto que los agricultores empezaron ellos mismos a hacer sus propios injertos. No sé si respondo, pero el tema, hay un beneficio en rendimiento que prácticamente se duplica. Entonces, como el agricultor él ve que su rendimiento se duplica y ve que el injerto lo puede pagar con esa sandía adicional que le da. Entonces, por eso en tomate es más difícil, porque tú dices, ¿con qué pagué el injerto? No lo sabes, porque no sabes hasta el final. Mientras que con la sandía tú dices, produje una sandía adicional o 2 sandías adicionales, con una sandía pagué el injerto y con la otra me lo metí al bolsillo. Sí, claro. No, perfecto. Acá, muchas gracias, Felipe. Tengo una pregunta que también se ha repetido. ¿Qué alternativas de productos se tienen para controlar oidium y manchas foliares para no estresar la planta? Esta pregunta, perdón Felipe, Christopher, voy a invitar a Alex Pampa, de nuestro equipo, para que pueda responder con el portafolio que tenemos nosotros acá. Alex. Gracias, Augusto. Muchas gracias por el pase y agradecer a Felipe y Christopher, una excelente presentación. Y definitivamente que sí, sandía para nosotros también es un cultivo muy importante, sobre todo en las zonas productores, tanto en el norte como en el sur. Si bien es cierto, Delicia es un buen material para el tema por las características que tiene, la genética que maneja, de Sakata, sí,
Pero sin embargo también hay que contemplar para obtener buenos rendimientos, básicamente, y sobre todo calidad, y sobre todo proteger la masa fotosintética, que es básicamente la masa foliar, ¿no? Porque eso va a depender mucho del llenado de la fruta, ¿no? Yo pienso que hay dos temas muy puntuales que hay que contemplar, básicamente, ¿no? Que está relacionado con enfermedades foliares, ¿no? Que algo rápido lo menciono, uno tiene que ver mucho con el tema de oidium, ¿no? Que es una enfermedad básicamente que se presenta siempre en todos los cultivos de cucurbitáceas, básicamente como es el caso de sandías, ¿no? Básicamente ahí contemplamos toda una estrategia, desencadenamos todo un plan de propuestas para poder manejar el oidium, básicamente, ¿no? Que básicamente estamos hablando de productos del género como Sport, por ejemplo, Amistar Top, ¿no? Como Amistar 50W, ¿no? Que son productos básicamente que encajan muy bien dentro de la estrategia del control de oidium. Y otro punto que quería tocar también, que hablaban ya de manchas, también tiene que ver mucho con el tema de mildiu, ¿no? Básicamente donde hay condiciones más, problemas al sur probablemente, ¿no? Por la humedad, que obviamente no son los mismos productos que van a controlar como oidium, ¿no? Porque son diferentes grupos de hongos, básicamente. Lo que mencioné hace un momento de oidium está básicamente relacionado a los ascomicetos, ¿no? Al orden de los ericifales, pero si hablamos de mildiu estamos hablando básicamente de los omicetos o los pseudohongos, básicamente, ¿no? Que hoy día están con la nueva clasificación. Y ahí sí, en el tema de mildiu son otro tipo de productos, ¿no? Que tienen que usar básicamente a base de metalaxil o cloratonolil, ¿no? Nosotros tenemos como, por ejemplo, Poliogol, que trabaja muy bien para ese segmento, el tema de fitoclin, ¿no? Incluso mismo Rebus, ¿no? Que es una molécula muy interesante para el tema de mildiu, ¿no? Por la característica que tiene en eficacia de básicamente eh, en estos controles. Entonces, todo una estrategia, ¿no? Todo parte desde la semilla, de elección buena semilla, un buen manejo agronómico y sobre todo importante el cuidado fitosanitario que ustedes le pueden dar de una manera adecuada desde un punto de vista estratégico para que ustedes también contemplen un buen rendimiento. Gracias, Augusto. Gracias, Alex. Una pregunta más. Nos están consultando si requiere la sandía de licia el uso de fitorreguladores de crecimiento, hormonas, y si es así, ¿cuáles? O sea, Felipe, Christopher, Alex, el que esté... Mira, yo por lo menos no tengo experiencia especialmente con, bueno, siempre los productos en base a auxina, citoquinina, van a favorecer el desarrollo de la fruta, van a mejorar calibre, van a mejorar cuaja. En ese sentido, cualquier compuesto que tenga auxina, citoquinina, siempre va a ser bueno. No sé qué productos hay allá. Acá sí se ocupan para la cuaja, siempre va a ser beneficioso. Sí, Dale. sí, algo para complementar, Felipe, sí, efectivamente, de repente no una hormona de corte sintética, pero sí de repente nosotros recomendamos de repente reguladores de crecimiento de corte más de onda natural o origen de extractos vegetales, básicamente, ¿no? Como es el caso de que tienen ciertas concentraciones, obviamente de origen natural, de auxinas, gibberelinas y citoquininas, ¿no? Y complementado con otros elementos más. Estamos hablando de repente de Biocime, ¿no? Biocime es un producto muy interesante también para, sobre todo, mejorar la cuaja y sobre todo agarrar calibres, ¿no? Pero que le da una uniformidad mucho más homogénea en este caso, ¿no? Para el caso del rendimiento en el tema y sobre todo la mejora de calidad en el caso de las curvitáceas, ¿no? La dosis que estamos recomendando es medio litro por cilindro y eso va a ayudar bastante a que mejore o exprese básicamente su genética también en este caso el cultivo. Sí. Perfecto. Otra pregunta, a ver, Christopher, Felipe, están preguntando cuántos metros cúbicos en el riego por gravedad se utilizan por campaña. No sé si tienen ese dato. Está con metros cúbicos. Mira, no sabría decirte en términos de metros cúbicos por cultivo.
Sí te puedo decir que en general los cultivos de sandía demandan bastante agua. Idealmente los riegos que se le dan son riegos lentos, riegos de que ojalá cuando son riegos por surco, que el agua corra toda la noche y sea muy lenta para que se difunda dentro de porque estamos hablando que el riego es superficial, pero necesitamos que se riegue bastante. Entonces, normalmente acá en Chile se ocupan riegos que vayan muy lentitos y ojalá toda una noche. Entonces, ahora hay que tener cuidado también con estos riegos de inundación, porque la sandía también con el mismo peso se aposa, y entonces hay que tratar de que siempre, ojalá, ver cómo en la preparación del suelo siempre la mesa quede un poco más alta, cosa de que cuando tú riegues no tengas el problema del encharcamiento o que esa sandía quede aposada y que después finalmente se te pudra. No sabría decirte en términos de metros cúbicos, pero sí te puedo decir que la sandía es un cultivo que requiere bastante agua, sobre todo, bueno, se riega normalmente, ojo, que tampoco es de un riego diario. Cuando tú riegas bastante, pero después pueden pasar 2 días tranquilamente sin riego. Y tienes que ir viendo, y lo bueno es ir haciendo una calicata, ir midiendo, va a depender mucho del suelo que tú tengas, si es un suelo arenoso, si es un suelo arcilloso, vas a tener que saber bien cómo es tu suelo, y que es importante meterle una palita y ver cómo está el suelo, si que requiere más agua, si no requiere más agua, pero va a ser muy importante que no le falte agua, sobre todo también a veces nosotros le damos, si la seguimos regando, la seguimos cuidando, tenemos esa floración que se le llama, que no la hablé dentro de la charla, que le llaman esa como los retoños, donde ahí tú logras sacarle una y otra sandía más, y de repente tú ya pensabas que estaba todo ya casi muerto, y la empiezas a regar, la empiezas a cuidar, le tiras alguna de estos productos mágicos que la quitan del estrés, y logras subir nuevamente tu producción. Perfecto. Y voy a hacer las últimas preguntas. Aprovechando que estás ahí, Felipe, hablan del distanciamiento. ¿Cuál es el distanciamiento entre planta y planta? Y los metros de cama para esta variedad, o la mesa que indicas. Yo quiero responder ahí, Augusto. Vale, Christopher. Bueno, entonces nosotros recomendamos, como bien habló Felipe, igual 5.000 plantas por hectárea. Damos un ancho de surco, un ancho de cama de 5 metros, 80 entre cada planta, y siembra a doble hilera, ¿no? Si ustedes hacen el cálculo, en una hectárea estamos unos 5.000 plantas por hectárea, ¿no? Una semilla por golpe, puede ser por siembra directa o también puede ser por trasplante, ¿no? Pero eso, ¿no? 5 metros de ancho de cama, 80 entre cada planta y a doble hilera, ¿no? Eso es lo que sugerimos nosotros. Perfecto. Una más para Alex Pamba. ¿Cuántas aplicaciones necesita por campaña para problemas de nemátodos? Y si esta variedad, este híbrido de sandía es más para verano o invierno en cuanto al mejor control para virosis. Bueno, a ver, eso, la primera pregunta, la última parte se lo dejo a Felipe, que tiene que ver mucho con el tema de la susceptibilidad de nemátodos, y yo luego entro con la estrategia de control. Si me ayudas, Felipe, por favor. Entonces, me está preguntando sobre nematodos. Sí, ¿cuántas aplicaciones necesita para nemátodos por campaña? No, se refería si era susceptible, ¿no? Lo que yo quería entender, Felipe, era si tenía cierta tolerancia o si era susceptible la variedad de Delicia. En general, Delicia no tiene resistencia a nemato. La verdad que no conozco variedades en el mercado con resistencia a nemato. Nunca, creo que ninguna lo tiene. Yo, al menos Delicia, no me ha tocado nunca verla en Chile con problemas de nemato. Sí sé que hay problemas de nemato en Chile. Los hay, pero no es un daño, una plaga muy importante. Pero no tiene susceptibilidad porque no he visto, pero también sé que tampoco tiene resistencia. Bueno, ok. Al igual que todas las variedades del mercado. Y frente a las virosis, tampoco, en general, las variedades hoy en día no tienen grandes resistencias a virosis.
Y en Chile también no es hoy día, bueno, por el tema climático, como se hace en la época de frío, no hay muchos problemas de virus. Yo con Delicia también no me ha tocado ver problemas de virosis. Pues yo no desconozco el clima y las condiciones de virus allá en Perú. No me ha tocado ver problemas de virus ni en Bolivia ni en Chile, con Delicia. Ok, sí. Bueno, con respecto a los nematodos, creo que sí, Perú sí es una zona endémica, ¿no? No solamente para el tema de cucurbitáceas, es para todos los cultivos en general, ¿no? Hortalizas, incluso hasta frutales, hasta uva de exportación. Es un problema de melodogina incógnita, básicamente, ¿no? Que es el nematodo del nudo de la raíz, que se le llama comúnmente, ¿no? Y sí, ¿no? Es un dolor de cabeza para todos nuestros productores, ¿no? Tanto que siembra con cucurbitáceas desde Tacna hasta la zona de Nazca, Palpa, Ica, ¿no? Y la zona norte también de Santa Rosa, y si vamos para el norte de Guarmey, Chimbote, Trujillo, ¿no? Zona de Chao, sí es un problema de melodogina. Ahí, en este caso, tenemos que generar una estrategia, básicamente, ¿no? De aplicaciones contra el nemátodo, básicamente, ¿no? Si es posible tomar una muestra inicial para saber más o menos las poblaciones que se maneja de juveniles en ciencias, sería ideal, ¿no? Para poder generar un plan de acción frente a ello. Pero, sin embargo, es necesario, ¿no? Ni bien se haga el trasplante, básicamente, de los plantines de la sandía, a los 5 días, 7 días después del trasplante, ya deberíamos estar pensando en una primera aplicación, ¿no? Una aplicación básicamente, como es el caso, productos químicos básicamente, ¿no? De repente una primera le damos con Solvigo, ¿no? Que es un producto muy potente para el tema de nematodo, que tiene base de abamectina y tiametoxam. Y luego eso lo debo repetir en 15 días, ¿no? Y luego otros 15 días más deberíamos hacer la segunda aplicación y en 15 días más deberíamos hacer una tercera aplicación, ¿no? Entonces, con esa frecuencia de aplicaciones, ¿por qué? Porque el periodo crítico, básicamente, en el tema de cucurbitáceas va desde los 7 días después del trasplante hasta los primeros 45 días, 45, 50 días, que es el problema de susceptibilidad, básicamente, donde podríamos estar con problemas con nematos. Entonces, de repente vamos con una primera aplicación con un químico, la segunda con un químico, y si quieren la segunda o la tercera vamos con un producto. Con la primera recomiendo de repente ¿cómo se llama? Con Solvigo, y la segunda y tercera vamos con Blocker, ¿no? Que es un producto biológico que también es muy potente para el tema de control de nematos, básicamente, ¿no? Pero sí es importante contemplar con el tema de melodogine, ¿no? Que sí es bien complicado el tema si no generamos una estrategia de control para el caso de cucurbitáceas. Augusto. Christopher, adelante. ¿Querías agregar algo más? Sí, me gustaría complementar algo más. Bueno, como bien han hablado, es una estrategia química, pero también hay que pensar un manejo cultural para nematos. No todo es fumigación también, ¿no? También, por ejemplo, podemos hacer un manejo de rotación de cultivos. Por ejemplo, las brásicas, como el brócoli, tienen un muy buen aprovechamiento para matar nematos, ¿no? Como rotación de cultivo. Entonces, usted puede sembrar sandía, y después sembrar brócoli, tenemos imperial, por ejemplo, para la costa, y es una forma también de limpiar el campo de nematos, ¿no? También para complementar el control químico, ¿no? Después de sembrar sandía. Una cosa más también que el control de virosis, en verdad, ninguna variedad del mercado tiene resistencia genética a virosis porque es un poco complicado dar resistencia genética, ¿no? Le cambia el sabor, es un sabor amargo en la sandía, entonces lo que hay que hacer es controlar los vectores, ¿no? Mosca blanca, pulgones, siempre tratar de evitar la presencia de estos insectos en el campo para evitar que estos propaguen más adelante el virus a la planta, ¿no? Entonces, no hay que tener ese manejo también de prevención, siempre clave para las enfermedades. Correcto. Ahí han llegado algunas preguntas más. Si tienen tiempo, no quiero abusar de la confianza, pero tenemos 5 minutos todavía. Felipe, Christopher, Alex. ¿Te respondo alguna rápida que estuve revisando? A ver. A ver. O te las leo yo si quieres. Ya, dale. ¿Por qué la pulpa del fruto tiene como venas blancas al momento de la cosecha? A veces eso sucede por desbalance en la nutrición. Puede ser un exceso de nitrógeno, posiblemente. Perfecto. Después... Uno habla ahí, en la selva, en el verano es fuerte, hay cultivos en producción, justo ahí caen fuertes lluvias, al cosechar encontramos
frutos partidos y de corazón hueco, ¿se debe a la lluvia? Sí. Hay un problema que a veces cuando por ejemplo, también se puede partir, la fruta se puede partir a veces en condiciones de muy seco y que también después tiene mucha humedad. Lo mismo pasa con los riegos. Si tú mantienes muy seco y después das un riego de golpe, la sandía tiende a explotar y se te puede rajar. Debe pasar eso mismo en la persona ahí que habla con las lluvias fuertes, como que se inunda y toda esa agua que entra tiene que salir y explota y raja la fruta. Correcto. Alguien pregunta sobre Bolivia. En Bolivia nuestro distribuidor es Techic. Eso le iba a responder yo de cierre, pero gracias. Nosotros como TQC distribuimos acá en Perú y también en Bolivia. Yo me voy a contactar con los que están pidiendo precios y ya les respondo después internamente, no hay ningún problema. Hay una pregunta más que me pareció verla ahí, que preguntaban si la sandía delicia produce o es capaz de producir sin fertilización. Mira, va a depender un poco del suelo, de la fertilización que tenga en el suelo. Yo he sabido de cultivos que, claro, en general tú puedes tener producción. El tema es que cuánto vas a producir, si esa producción va a ser realmente comercial y si es que la fruta va a llegar a buen calibre. Seguro que tú pones una sandía y la riegas con un poquito de agua y sin fertilizante, te va a dar sandía. El tema es que necesitamos productos competitivos para salir al mercado. Entonces, la verdad que tienes que invertir en tu producto, tienes que, a no ser que tenga un suelo que sea espectacularmente bueno y que seguramente puede salir sin mucha fertilización, pero vas a necesitar materia orgánica, vas a necesitar un suelo especial. Perfecto. Hablan, el portainjerto más recomendado, nosotros recomendamos, la verdad, el que vendemos nosotros, porque acá en Chile, como muchas veces se manda a hacer una planta y no queremos tener problemas, y si es que hay algún problema, lo ideal es que el mismo que vende la semilla venda el portainjerto. Pero yo no sé, actualmente no sé si no lo estamos vendiendo en Perú, pero si es que alguien la quiere, sandía delicia la hemos injertado con todos los portainjertos de la competencia. Si alguien quiere hacer la prueba, resulta con Masi de Núñez, el Masi que es más famoso, anda perfecto. Nuestras variedades son un poco más resistentes que Masi y generan son más rústicos. Pero en general, con cualquier portainjerto, si tú injertas delicia, con una fertilización equilibrada, un manejo equilibrado, vas a tener buenos rendimientos y buenos resultados. Perfecto. Christopher, ¿querías agregar algo? Sí, para esa pregunta de que sin fertilizantes producir, como bien dijo Felipe, ¿no? Si es un suelo muy fértil, de hecho te va a producir bien. Pero siempre lo ideal, antes de arrancar la campaña, es hacer un análisis de suelo, ¿no? Para poder caracterizar y también ver la fertilidad del suelo, ¿no? Entonces, es un análisis que a veces no hacemos quizás por desconocimiento, pero no, es una práctica muy sencilla. Cualquier universidad del país está en la posibilidad de poder hacer este análisis y poder tener una idea clara, como le dije, ¿no? Las características, la textura del suelo, la conductividad, la salinidad, etcétera, etcétera. También la fertilidad, ¿no? Cuánto tiene de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio disponible, y poder complementar con las diferencias de fertilizantes para también abaratar costos de esta manera de fertilizantes, ¿no? Perfecto. Voy a hacer una última pregunta. De repente, Felipe, que tú te vi conversando el tema, acá están preguntando, ¿cómo aseguras la polinización? Bueno, el tema de lo que hablábamos, idealmente con 6 colmenas por hectárea como mínimo, eso es una. Si es que no tenemos la disponibilidad de abeja, hay productos igual que ayudan un poquito el poro sobre todo. Ahí ustedes seguramente tienen algún producto para recomendar que tenga base de boro. Siempre en la floración te va a ayudar mucho a los temas de la polinización, porque va a hacer que el polen sea más viable, que el polen, que incluso no solamente las abejas hacen la polinización, sino que otros insectos, pero el boro te va a ayudar bastante. Perfecto, perfecto. Bueno, quería agradecerle a todos para dejar en claro ahí que Techic
es de la corporación TQC, o sea, TQC distribuye la semilla Elicia tanto en Perú como en Bolivia. Así que nada, agradecerles a todos su tiempo, a los expositores, muy buenas las exposiciones, a los que nos apoyaron con las preguntas y a todos los que han participado, que se animen. Tenemos una sandía realmente competitiva, tenemos un muy buen precio y los esperamos. Muchas gracias. De nada. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe, gracias, Christopher, gracias, Augusto y Alex, y a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Van a recibir por correo la presentación de ambos ponentes, y además una sorpresa porque nos gustaría que prueben la semilla, que vean los resultados y que puedan recomendársela también a otros agricultores o a algunos distribuidores o subdistribuidores, para que conozcan lo bien que performa esta semilla en Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos, y cualquier duda o consulta que tengan que no hayan podido resolver, por favor escríbanos a las redes sociales de TQC y con muchísimo gusto les responderemos. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todos. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Cuídense.